Bueno, muy buenos días. Esta es la primera clase que vamos a tener de conceptos básicos de la trigonometría. En ella, básicamente vamos a ver lo referente a ángulos, estos ángulos llevados al plano cartesiano y lo referente a la función circular. Entonces, comenzamos con la definición de ángulo desde la trigonometría. En esta definición tenemos que en trigonometría se define un ángulo como la rotación de una semirrecta alrededor de su origen. Su origen sería este punto. Entonces vamos a marcar como origen este punto A. ¿Listo? La posición de la inicial de la semirrecta se llama lado inicial y del ángulo. Y a la posición final de la semirrecta, luego de que la rotemos, lo vamos a llamar lado final. El punto de rotación es el vértice del ángulo, entonces a esto lo llamamos vértice del ángulo. Bien, la cantidad de la orientación de la rotación es la medida del ángulo. Comúnmente ustedes hasta este momento han trabajado esa medida en grados sexagesimales. Vamos a ver entonces cómo sería esto. Entonces tenemos una semirrecta, un origen, un punto de origen y rotamos la semirrecta, o sea, hacemos un movimiento así, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, o lo podemos hacer también en el sentido de las manecillas del reloj. Luego vamos a ver qué implicaciones tiene eso. Dado esto, vamos a tener entonces la semirrecta en una nueva posición al rotarla, y esta abertura que se forma al hacer esta rotación es lo que llamamos ángulo. Lo podemos denotar con letras griegas. Generalmente en trigonometría lo hacemos así, usamos el alfabeto griego, entonces en este caso va a ser alfa. Entonces esta semirrecta va a estar definida, este ángulo, perdón, va a estar definido de la siguiente manera. Con los puntos A de origen, B perteneciente al lado inicial y C perteneciente al lado final. Entonces a este lo podemos llamar ángulo B A, C. ¿Listo? Leyendo primero el de la recta inicial, el punto de origen y luego el punto final. Ese ángulo sería el ángulo BAC. ¿Listo? O lo podemos llamar también ángulo alfa, como lo denotamos en este momento. Hasta el momento entonces tenemos la definición de lo que es un ángulo desde la trigonometría. Recordemos la rotación de una semirrecta alrededor de su origen. Y lo podemos denotar por letras griegas. A continuación vamos a ver cómo denotamos el signo del ángulo desde la trigonometría, cómo podemos denotar el signo de un ángulo. Tenemos lo siguiente: si la rotación la hacemos en el sentido contrario del movimiento de las manecillas del reloj, entonces estamos diciendo que el ángulo es positivo. En caso contrario, es decir, si lo hacemos en el sentido de las manecillas del reloj, estamos diciendo que la medición de ese ángulo va a ser negativa. Vamos a hacer dos ejemplos. Entonces tenemos una semirrecta, como ya habíamos visto, un origen, vamos a llamarlo O, un punto sobre esa semirrecta, A, y vamos a rotar en el sentido de las manecillas, del contrario a las manecillas del reloj, o sea, en este sentido. Si hacemos eso, en esta rotación tendríamos acá un punto B y tendríamos un ángulo que se me formaría alfa, digamos que este ángulo sea de 45 grados. 45 grados positivos, porque la rotación se hizo contrario a las manecillas del reloj. Ahora, en otro caso, si tenemos de nuevo una semirrecta, un origen, el mismo punto A sobre ella, pero en este caso vamos a rotar en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, así, entonces tendríamos la rotación, un punto sobre ella, y nos quedaría este ángulo. Digamos que sea el mismo ángulo de 45 grados, pero ya no va a ser positivo, sino que van a ser menos 45 grados.
Esto nos debe quedar muy claro, porque cuando lo llevemos al plano cartesiano nos va a servir para distintas cosas que vamos a hacer posteriormente. Bueno, a continuación entonces vamos a ver qué es un ángulo en posición normal. Ya es un ángulo llevado al plano cartesiano. Tiene ciertas características, entonces vamos a hacer que nos queden muy claras estas características. Un ángulo se encuentra en posición normal si y solo si dentro de un sistema de ejes coordenados su vértice coincide, su vértice u origen coincide con el origen del plano cartesiano y su lado inicial con el positivo de las X. ¿Listo? Lado inicial con el positivo de las X, es decir, en este primer caso tenemos que el lado inicial, este lado inicial coincide con el eje positivo de las X y el origen o el vértice del ángulo coincide con el origen del plano cartesiano. En este caso se hizo una rotación hasta acá que nos dio un ángulo de 225 grados y tenemos este como un lado final. Vamos al otro gráfico. En el otro gráfico tenemos que también su origen coincide, su vértice coincide con el origen de ejes coordenados, su lado inicial también con el eje positivo de las X, y en este caso estamos haciendo la rotación en el sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto el ángulo es negativo, entonces tenemos un ángulo de 240 grados. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver posteriormente qué otra medida podemos hallar para los ángulos. Vamos a hablar antes de eso de ángulos coterminales. ¿Qué es un ángulo coterminal? Un ángulo coterminal son todos aquellos que todos coinciden con su lado final. ¿Listo? Entonces tenemos un primer ángulo acá de 45 grados positivos. Tenemos un segundo ángulo que estamos midiendo negativo, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj, que su lado final coincide con el de 45. Este ángulo es el de menos 315. Y finalmente tenemos el ángulo de 405, que es un ángulo que tenemos acá al mismo lado inicial, es el eje positivo de las X, damos una vuelta completa, volvemos y damos 45 grados más de esa vuelta completa y estamos ubicados en el ángulo de 405. Este ángulo de 405, su lado final, también coincide con el de 45 grados. A ese tipo de ángulos decimos que son ángulos coterminales. En otras palabras, estamos diciendo que el ángulo de 45 grados menos 315 y el de 405 grados positivos son ángulos coterminales. A continuación vamos a ver algo que de pronto sea nuevo para algunos, y es la medida de ángulos en radianes. Los ángulos no solamente se pueden medir en grados sexagesimales, sino que hay otra medida que es el radian. Pero primero tendríamos que definir qué es un radian. Entonces tenemos que un radian es el ángulo que se forma, mirando aquí el ángulo que se forma cuando el arco de la circunferencia coincide en medida con los radios. Es decir, si este radio que tenemos acá, supongamos que sea de 10 centímetros, este radio también es de 10 centímetros, entonces el arco que se forma también debe ser de 10 centímetros. Cuando hacemos eso, el ángulo que se nos forma en la mitad, decimos que tenemos un radian, porque el arco coincide con la medida de el radio de la circunferencia de los dos radios subtendidos para formar ese arco. Entonces en ese caso estamos hablando de un radian. ¿Cuántos radianes hay en una circunferencia? Hay aproximadamente 6.28 radianes. Para muchos de ustedes ese número no puede que no sea familiar, pero si dividimos ese número a la mitad, tendríamos 6.28 dividido a la mitad nos da 3.14. Si tenemos 3.3
punto 14, este sí es familiar para muchos de ustedes, lo hemos visto en geometría. Entonces esto equivale al número pi, es decir, la mitad en la circunferencia, la mitad está representada por 3.14 radianes, que es lo que equivale al pi. Y si tenemos la mitad de la circunferencia, es decir, tenemos 180 grados. En otras palabras, estamos diciendo que 3.14 radianes equivalen a pi radianes y que eso equivale a 180 grados. O también estamos diciendo que 6.28 radianes equivalen a 2pi, o sea, toda la circunferencia, porque eso es lo que cabe en una circunferencia en 360 grados. En una circunferencia hay 6.28 radianes, o sea, 2pi, y eso equivale a 360 grados, es decir, la vuelta completa. Entonces ahí tendríamos un factor de conversión. Estamos diciendo 1 o 2, según como lo quieran trabajar, estamos diciendo que 3.14 radianes equivale, o pi radianes equivalen a 180 grados, lo que nos va a permitir hacer conversiones entre grados y radianes. Entonces tenemos, por ejemplo, digamos que queremos convertir 30 grados centígrados, pasarlos a radianes. Entonces ya tenemos un factor de conversión. Entonces yo digo, bueno, ya tenemos el factor de conversión. 180 grados equivalen a pi radianes. Y efectúo la conversión. Aquí cancelo grados con grados y me queda lo siguiente. Me quedan 30 pi radianes sobre 180. Aquí puedo cancelar las décimas y me queda 3 sobre 18, y luego de simplificar ese 3 sobre 18 me queda que la tercera es 1 y que la tercera es 6. Entonces, en otras palabras, estamos diciendo que tenemos pi sextos de radian. Hemos convertido 30 grados en pi sextos de radian, o sea, pi sextos radianes. Inverso, podemos también convertir de los radianes a grados. Por ejemplo, si tenemos pi cuartos radianes, ¿cómo los vamos a convertir en grados hexagesimales? Pues tenemos la conversión. Yo ya sé que un pi radian, cancelo con esto, equivale a 180 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya cancelamos los pi radianes, los pi radianes completos con estos de acá, entonces tenemos 180 sobre 4. Eso nos da 45 grados. Entonces tenemos cómo pasar de grados hexagesimales a radianes y cómo pasar de radianes a grados hexagesimales. Una nueva medida para los ángulos, que vamos a utilizar muchísimo en trigonometría. Entonces recapitulemos. Entonces, lo que es un radian es el ángulo que se forma cuando logro que el arco subtendido por dos radios mida lo mismo que miden los radios, como está en este caso. Y ya sabemos que a una circunferencia de 360 grados hexagesimales le caben 6.28 radianes. Que 6.28 radianes equivalen a 2 veces el pi, o en otras palabras estamos diciendo que en una circunferencia caben 2 pi radianes. Pero para hacerlo más sencillo, entonces no usamos toda la circunferencia, sino la mitad de la circunferencia, o sea, 3.14 radianes, que equivalen a pi. Entonces, en otras palabras estamos diciendo que pi radianes equivalen a 180 grados. ¿Listo? Esa es la equivalencia que vamos a usar. Pi radianes equivalen a 180 grados. Teniendo esto claro, entonces podemos pasar al concepto de función circular, que es el que vamos a ver a continuación.
Vamos a hablar inicialmente de la función circular para una circunferencia de radio de valor 1. Estos puntos son menos 1,0, 0,1, 0, menos 1 y 1,0. Estoy diciendo que de acá a acá el radio vale 1 y que esos son los puntos de la circunferencia. ¿Cómo se define la función circular para una circunferencia de radio 1? Se define como la función de un ángulo, o sea, a un ángulo le tengo asociado unas coordenadas x y y. En este caso, aquí está ubicado el ángulo 0. A ese le tengo asociadas las coordenadas 1,2. Aquí tenemos el ángulo de 90 grados. A ese le tengo asociadas las coordenadas 0,1. En este caso tenemos el ángulo de 180 grados. Le tenemos asociadas las coordenadas menos 1,0. Aquí tenemos el ángulo de 270 grados y tenemos asociadas las coordenadas de 0,-1. Y si damos la vuelta completa, entonces aquí tendríamos el ángulo de 360 que también tiene asociadas las coordenadas 1,0. Esta función circular nos permite establecer una relación, y es que todos los puntos que estén sobre ella deben cumplir esta ecuación: x2 más y2 igual a 1, y a cualquier punto que cumpla esa ecuación lo vamos a llamar punto trigonométrico. Por ejemplo, vamos a marcar aquí un puntico. ¿Listo? Vamos a marcar el puntico raíz de 3 sobre 2, 1 medio. ¿Listo? Ya sabemos que aquí el radio es 1, o sea que como sea, esos dos punticos me deben de dar 1. Vamos a probar si ese punto sí pertenece a la función circular de radio 1. ¿Listo? Entonces aplicamos entonces x2 más y2 igual a 1. Entonces vamos a probar que sí, ese punto pertenece a la función circular o es un punto trigonométrico. Entonces tenemos x2 raíz de 3 sobre 2 elevado al cuadrado más 1 medio elevado al cuadrado. Miremos que nos da. Raíz de 3 sobre 2 elevado al cuadrado me da 3, cancelamos la raíz arriba, y 2 al cuadrado me da 4, más 1 al cuadrado me da 1 sobre 2 al cuadrado que me da 4. Es una fracción homogénea, o sea, podemos sumar derecho, entonces tenemos 4, 3 más 1, 4, y 4 dividido 4 me da 1. Conclusión, entonces, ese punto pertenece a la función circular, y a ese punto se le llama punto trigonométrico porque cumplió la ecuación, me dio 1. Pero no todas las circunferencias son de radio 1, entonces no todas me van a cumplir esta ecuación, pero sí me tiene que cumplir la ecuación de la circunferencia, así el radio sea diferente de 1. Entonces eso lo vamos a ver aquí a continuación. Si la función, por ejemplo, es de radio diferente de 1, entonces me tiene que cumplir las mismas condiciones, o sea, un ángulo asociado a un punto XY, pero que cumpla ya esta ecuación. X a la 2 más y a la 2 me da el radio al cuadrado. ¿Estamos? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a determinar esta circunferencia. Vamos a decir que el radio de esta circunferencia ya no es 1, que es un radio diferente. Vamos a decir que el radio, aquí el puntico, que el radio mida 5. ¿Listo? Que el radio mida 5. Y vamos a asociar un punto. Entonces digamos que el punto asociado a este ángulo está aquí, que sea el punto 4,3.
Listo, se desplazó 4 y 3. Vamos entonces a determinar si esta circunferencia si cumple esa ecuación. Entonces tendríamos x2 sería 4, que sería x2 más y2 igual al radio al cuadrado. Vamos a ver que nos da x2 más y2. En ese caso me tendría que dar 5 para que este punto sea un punto trigonométrico y cumpla esa función circular. Entonces tendríamos 16, 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado, que me daría 9, tendríamos 25, y la raíz de 25, pues eso me da el radio al cuadrado. Evidentemente sí lo tengo bien, porque el radio de nosotros es 5 y el radio al cuadrado me da 25, o sea que ese punto cumple esa relación y está dentro de la función circular y es un punto trigonométrico para esa función en específico, que tiene radio diferente a 1. Entonces ya tenemos, recapitulemos, la definición de ángulo, cuando un ángulo es positivo, cuando un ángulo es negativo, qué es un ángulo en posición normal, la función circular para radio 1 y la función circular para radio diferente de 1. Ahora vamos a ver cómo se relacionan esta función circular con las funciones trigonométricas. Entonces, la definición de las funciones trigonométricas, si x y y son las de una coordenada de un punto en una circunferencia no unitaria de ecuación x2 más y2 igual a r2, ubicado en el extremo del lado final un ángulo, entonces las funciones trigonométricas para ese ángulo, ya las funciones no se le hacen al punto, se le hacen es al ángulo, se definen de la siguiente manera. Tenemos la función seno para el ángulo, las funciones trigonométricas se le aplican a ángulos. La función seno es la y del punto dividido el radio de la circunferencia. La función coseno sería la x del punto dividido el radio de la circunferencia, y la función tangente sería la y del punto dividida la x del punto, teniendo en cuenta que esta x debe de ser diferente de 0, no puede ser 0. Esa x debe de ser diferente de 0, porque si es 0, llegamos a una indeterminación matemática, dado que la división por 0 no es posible. Entonces volvamos al ejemplo que teníamos anteriormente. Nos vamos a devolver hasta la circunferencia unitaria y vamos a hacerlo con la que hicimos, donde el radio era diferente de 0, y vamos a hacer las tres funciones, seno, coseno y tangente, para tanto la circunferencia unitaria como para la que no es unitaria. Vamos a devolvernos a esta de la función circular y vamos a probar esas funciones trigonométricas con el ejemplo que habíamos hecho anteriormente. Entonces tenemos acá la circunferencia, habíamos dicho que su radio era 5 y que teníamos asociado el punto 4,3. Entonces tenemos lo siguiente, vamos a hacer la función seno para ese punto. Entonces tenemos seno para el ángulo que se forma aquí, digamos que lo vamos a llamar teta, seno de teta, entonces sería, esta sería la coordenada x y y. Lo que vimos anteriormente dice que el seno es y sobre el radio, entonces la y en este caso sería 3 sobre el radio, que sería 5. Tenemos la función coseno. Coseno del ángulo sería la x del punto, que es 4, sobre el radio, que es 5. Y tenemos finalmente la función tangente, que sería la y, que sería 3, sobre la x, que sería 4. En este caso tendríamos las tres funciones trigonométricas para una circunferencia de radio diferente de 1. En la circunferencia con radio igual a 1 también podemos hacer lo mismo, solo que el denominador siempre sería 1. Vamos a hacer
Posteriormente, lo que tiene que ver con los ángulos de los cuadrantes, o sea, el ángulo de 0, el ángulo de 90, de 180 y el de 270. Hasta acá entonces hemos visto la definición de ángulo, cómo son positivos, cuándo se clasifican positivos y negativos, que son ángulos en posición normal, ángulos coterminales, la función circular para el radio igual a 1 y la función circular para el radio diferente de 1, y adicionalmente a eso las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente asociadas a los ángulos que se forman, cómo se definen. Esta primera clase entonces la dejamos hasta acá y tenemos en cuenta que posteriormente vamos a hacer ya cómo son esas funciones para seno, coseno y tangente para los ángulos de 90, 0, 90, 180 y 270. Algunas de las imágenes que usamos en esta presentación son extraídas del libro de Julio Uribe, Matemática Experimental para el grado de ESO, para que respetemos pues como los derechos de autor, y posteriormente estaremos colgando la segunda clase que tiene que ver con las funciones trigonométricas, pero no definidas desde la función circular, sino desde el triángulo rectángulo. Entonces espero que les sirva, que puedan estudiar y sacar el mayor provecho de esta clase, de esta primera clase, y estamos esperando montar las siguientes. Que tengan un feliz día.